Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro que se realiza en el marco del programa La Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, que contará en lo que resta del mes con paneles, conferencias y diferentes actividades. En esta oportunidad asistimos al panel denominado La Universidad en Perspectiva Histórica, con la participación del doctor Pablo Buschbinder, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de la doctora Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Les contamos a los presentes que este encuentro se está transmitiendo en vivo por streaming a través de la plataforma digital programa siglo21.rec.uva.ar. Allí también están disponibles los videos de las actividades que ya se realizaron en el marco de este programa. Y a partir de hoy también se abre el segundo foro de debate que cuenta con un documento de discusión elaborado por el profesor Daniel Feldman, denominado Estudios sobre la oferta de formación de la Universidad de Buenos Aires. También lo invitamos a participar. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos. El panel inicialmente, además de estar integrado por Pablo Buschbinder, que ya voy a presentar, está integrado por Adriana Puiggrós. Probablemente sepan todas las personas que están aquí presentes que está debatiéndose el Código Civil en la Cámara de Diputados y bueno, nos estuvimos comunicando con la doctora Puiggrós hasta este momento, estuvimos intentando comunicarnos, ella expresó hasta el último momento su intención y su interés de estar acá y bueno, tal vez llegue y entonces pueda participar del panel. Y bueno, tengo el placer y también agradezco la invitación a la Secretaría Académica del Rectorado y realmente a la organización de esta serie de encuentros en el equipo de la Secretaría Académica y entiendo que por ser decana de la Facultad de Filosofía y Letras me convocaron a un panel vinculado con la historia de la universidad. Integrado en principio, decía, por un profesor, Pablo Buschbinder es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es profesor asociado regular de Historia Social Moderna y Contemporánea de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, es investigador independiente del CONICET y autor de numerosas publicaciones que conocemos, hemos leído sobre el sistema universitario en la Argentina. Y particularmente en la actualidad se desempeña como coordinador del programa Historia y Memoria 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Cuando llegue, si es que llega Adriana Puiggrós, la presentamos y si no, imagino, tendremos la presentación de Pablo y posteriormente preguntas, ¿no es cierto? Bueno, gracias. Bueno, gracias Graciela. Bueno, que hay que agradecerle a la Secretaría Académica por la invitación. Les aseguro que para mí no es cómodo estar solo en el panel. A veces, digamos, algunos se sienten cómodos pudiendo ocupar, digamos, espacios. No es mi caso, les aseguro. Pero bueno, de todas maneras voy a tratar de llenar en alguna forma este espacio. En realidad, inicialmente éramos 3 los panelistas. Pero bueno, digamos, estas son las circunstancias que nos toca, así que, bueno, voy a tratar de presentar algunas reflexiones sobre la historia de nuestra universidad. En realidad son algunos comentarios que están centrados, digamos, obviamente en la Universidad de Buenos Aires, pero son un poco más amplios porque refieren en alguna medida también a la historia universitaria de nuestro país y en alguna medida también a las políticas universitarias en líneas generales. Por eso voy a tratar de organizar mi exposición centrándome en 3 momentos y desde allí voy a tratar de presentar estas reflexiones. Estos 3 momentos son, primero, la década de 1880, aproximadamente 1885-1886. El otro momento en el que me voy a centrar es 1946 y el último es 1983. ¿Por qué elegí la década de 1880, los años 1885-86? Bueno, básicamente porque la década del 80 es el momento en el cual se configuró el sistema universitario moderno en la Argentina. El sistema universitario moderno se configuró a partir de 2 episodios.
El primero fue la separación de la universidad de la tutela de la Iglesia, obviamente de la Iglesia católica, es decir, esto implicó de alguna manera que la universidad quebrase el vínculo con el mundo y el universo medieval, a partir de un episodio que en realidad no se produjo en Buenos Aires, que fue el episodio de la tesis de Ramón J. Cárcano, un episodio que sucedió en Córdoba, pero que tuvo un impacto directo y relevante en Buenos Aires. Y el otro aspecto, también producido en esos años, es la sanción de la primera ley universitaria nacional, la Ley Avellaneda, que reguló el funcionamiento de la universidad y reguló fundamentalmente sus relaciones con los poderes públicos y sobre todo su relación con el Estado. Ahora, en este sentido, me parece interesante plantear una primera reflexión, digamos, en este análisis del proceso de construcción del sistema universitario moderno, y es plantearse qué eran las universidades, cuál era la función que cumplían las universidades a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la Argentina. Y en ese sentido creo, y en esto sigo algunas reflexiones de aquellos tiempos, algunos de los textos de Ernesto Quesada, un magistrado y un ex vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, es uno de los principales exponentes del pensamiento sobre cuestiones académicas de aquellos años, y es que las universidades eran básicamente los organismos del Estado que habilitaban a un individuo para el ejercicio de una profesión liberal. Fundamentalmente médicos y abogados, en un segundo plano, en un segundo término, ingenieros. Es decir, la vida universitaria, las universidades, y esto se puede aplicar a Córdoba también, eran básicamente federaciones de facultades profesionalistas que mantenían escasos, muy escasos y limitados vínculos entre sí. Digo, toda la actividad, el grueso de la actividad universitaria giraba en torno a la formación profesional y en realidad, todo aquello que no estaba relacionado estrictamente con la formación profesional quedaba en un segundo plano, como podía ser la práctica de las humanidades por un lado y por otra parte también, obviamente, la práctica de la ciencia. Yo creo que esta fijación con la formación profesional, esta consagración casi exclusiva a la formación profesional, explica algunas características también del marco legal sobre el cual se constituyeron las universidades en la Argentina. Y yo quiero hacer una muy breve referencia a ese marco legal y tomar en este contexto también y hacer algunas muy breves reflexiones sobre el tema de la autonomía. Yo en este sentido no quiero aferrarme a una definición fija o dogmática de la autonomía, sino lo que me interesa es pensar los márgenes y pensar los espacios de autonomía en los que actuaron las universidades desde la década de 1880. En primer término, digamos, y surgido de ese marco legal, las universidades estaban gobernadas por consejos académicos, transformados después en consejos directivos, cuyos miembros en los inicios eran vitalicios. Esos consejos estaban integrados en una tercera parte por profesores titulares y en sus dos terceras partes por personajes prominentes o conocidos de la vida pública, que eran en realidad personajes conocidos de la política, del ejercicio profesional en algunos casos también, pero que eran pocos representativos de quienes protagonizaban la vida universitaria y la vida académica. Independientemente de estos organismos, que eran escasamente representativos, tenían ciertos márgenes de autonomía importantes. Proponían los planes de estudio, designaban a los profesores suplentes, y fijaban los aranceles o derechos universitarios, porque eso también hay que señalarlo, la universidad era en aquella época arancelada. En este sentido, también hay que señalar que la ley fijó un límite preciso a la autonomía universitaria en la medida en que le dio al Poder Ejecutivo la potestad de designar a los profesores a partir de ternas elevadas por los consejos académicos primero y por el Consejo Superior después. Pero en definitiva, y esta es la cuestión central, digamos, era el Poder Ejecutivo el que designaba a los profesores titulares. ¿Por qué? Y aquí hay una cuestión central, digamos. El Poder Ejecutivo, el gobierno, quería primero evitar que el gobierno de la universidad quedase en manos de la corporación de los profesores, porque los intereses de la corporación profesoral podían contraponerse con los intereses más generales de la cultura, de la educación. Y en segundo lugar, la necesidad de controlar la designación de los profesores era, digamos, central porque de esta manera, esto obedecía, digamos, a ese papel central que tenía la universidad en la habilitación profesional. Es decir, el Estado aseguraba su monopolio sobre las profesiones, sobre profesiones que eran esenciales para la reproducción social, ¿no? Es decir, un Estado laico
tenía necesariamente que limitar el peso de la Iglesia en la formación de los abogados y también tenía que monopolizar, obviamente, la formación de los médicos. Estas eran funciones que no iba a delegar y por eso tenía que conservar el poder sobre la designación de los profesores titulares, variable central, digo, del funcionamiento de la vida universitaria. Quizás una cuestión más que quisiera señalar sobre esta orientación profesionalista, que, insisto, es una variable central que caracteriza la vida universitaria. Y en ese sentido, lo que me parece también importante señalar que el profesionalismo no es solamente el resultado de una imposición de los gobiernos, ¿no? Es decir, el profesionalismo no fue algo impuesto desde el Estado, sino que era resultado en gran medida de la presión y de las aspiraciones de aquellos sectores medios que estaban en condiciones de acudir a la universidad y que lo que querían fundamentalmente y básicamente era un título profesional, justamente por el premio que en términos simbólicos y en términos materiales la sociedad argentina daba a los títulos profesionales, a quienes ejercían esas profesiones liberales. Y esta tendencia profesionalista es lo que explica también la debilidad del esfuerzo por instalar instituciones científicas en el seno de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Explica de alguna manera la trayectoria difícil y errática de la Facultad de Filosofía y Letras, creada en 1896, y explica también los problemas para instalar la dedicación exclusiva como un elemento estructural de la vida universitaria. Y en ese contexto, digamos, obviamente también se impone una pregunta en relación a este periodo, y es qué es lo que introdujo la reforma universitaria, digamos, en relación a este sistema. Digo, por supuesto acá se imponen perspectivas y respuestas de distinto tipo. Los reformistas, digo, Deodoro Roca en el caso de Córdoba, Julio B. González, Gabriel del Mazo, Osvaldo Loudet en el caso de la Universidad de Buenos Aires, se propusieron cambiar el perfil y la función de la universidad. Querían un mundo universitario orientado por preocupaciones culturales más amplias y genuinas, querían una universidad mucho más científica y menos profesionalista, menos utilitarista, pero en este sentido el balance de lo que logró la reforma sobre la universidad y específicamente sobre la Universidad de Buenos Aires es probablemente más modesto, más ambiguo, una ambigüedad que fue expuesta por ellos mismos en escritos ya en las décadas del 20 y del 30. Yo creo que de todos modos, digamos, es imposible pensar a Husey y a su Instituto de Fisiología en la Facultad de Medicina, es imposible pensar a Amado Alonso y a su Instituto de Filología en la Facultad de Filosofía y Letras sin la reforma, pero a su vez también es preciso señalar que casos como los de Husey, los de Alonso, o casos como el de Julio Rey Pastor en la Facultad de Ciencias Exactas, fueron casos excepcionales en una universidad que seguía siendo esencialmente profesionalista. Lo que plantea, digamos, a mi entender también, en qué medida es posible pensar a la Universidad de la Reforma pensando, digamos, fundamentalmente, únicamente en los ideales de la, digamos, en los ideales pregonados por los reformistas. A mí me parece también que en este balance sobre el impacto de la reforma es importante tener en cuenta cómo incidió en otros aspectos, quizás menos conocidos. La reforma reguló y creó en el seno de la universidad una carrera académica. Le dio a los miembros de las corporaciones profesionales, a los médicos y los abogados, un papel central también en la conducción de la universidad y sobre todo creó una dinámica política y electoral nueva. Pero en ese sentido, y creo que algo ya quizás haya quedado claro con lo que yo señalé antes, esa dinámica política y electoral, fundamentalmente la dinámica política, quizás no tanto la electoral, no son dinámicas nuevas, ¿no? Porque los componentes políticos cruzaban y condicionaban a los componentes académicos y científicos en la vida universitaria, y eso se podía ver en la composición de los órganos de gobierno, en la potestad y en el poder del Poder Ejecutivo para designar a los profesores titulares, que se mantuvo de todas maneras, digamos, hasta mediados del siglo XX. Pero acá la reforma introdujo un componente nuevo, digo, no innovó en ese sentido, digamos, de los componentes políticos sobre los componentes científicos, pero sí hizo esas decisiones políticas más amplias, las hizo más democráticas y probablemente las hizo también más plebeyas, en la medida en que incorporó a los estudiantes como actores fundamentales en esta dinámica de la vida universitaria. Yo creo que este, digamos, es un tema central en la historia universitaria, la contaminación entre aspectos políticos y aspectos científicos o académicos, que puede verse también, por ejemplo, en algunas de las denuncias que Osvaldo Loudet, vicedecano de la Facultad de Medicina, hizo en la década del 40, denunciando los acuerdos, digamos, en la composición de las ternas, acuerdos por favores, digamos, entre estudiantes y profesores.
A pesar de esto también, y quiero introducir un elemento más en este análisis, creo que es posible señalar que en términos generales la vida universitaria, y sobre todo la vida universitaria porteña, gozaba también de grados de autonomía considerables. Y yo no me refiero acá solamente a lo normativo, sino me refiero a su relación con lo que podríamos llamar la vida partidaria, la vida política partidaria, los conflictos políticos más mediatos, más facciosos, ¿no? Los dirigentes reformistas, y ahí pienso en dirigentes como Emilio Ravignani o como Coriolano Alberini, procuraron siempre que las disputas políticas más coyunturales no impactaran en medidas administrativas contra quienes ejercían las actividades docentes o académicas en la universidad. Y esto se quebró justamente cuando el peronismo llegó al gobierno en 1946. Ahí, en un fenómeno, digamos, se produce un fenómeno en el cual la política concreta, la política partidaria, entra de lleno en la vida pública y particularmente en la vida universitaria, y esto se tradujo en cesantías masivas, se tradujo en desplazamientos de gran parte del personal académico, se tradujo en el quiebre de las carreras académicas. Y acá entro, digamos, en el segundo punto que quería tratar acá, la forma en la cual la polarización política en la que ingresó la Argentina desde 1946 ingresó de lleno a la universidad y condicionó a la vida, digamos, académica. Cuando el peronismo cayó en 1946, la lógica política siguió siendo la misma, aunque obviamente los que fueron víctimas, digamos, fueron justamente los que habían adherido al peronismo. No creo que tampoco uno pueda limitar a esto el impacto que el peronismo tuvo en la vida universitaria. Primero porque es importante y es fundamental señalar que el proceso de masificación de la universidad se inició con el peronismo. El proceso de masificación de la matrícula universitaria y la construcción de la universidad de masas tuvo lugar en aquella época. La universidad, es importante señalarlo también, hasta entonces había sido el reducto de una élite, había sido una institución, digamos, a la que accedía un sector muy reducido de la población. Y acá quiero recordar solamente un dato. Había alrededor de, poco más probablemente, el censo de 1914 especifica que había cerca de 8 millones de habitantes en la Argentina. Probablemente en 1918 fueron un poco más de esa cifra. En 1918 había 8.000 estudiantes universitarios en la Argentina, 6.000 de ellos en la Universidad de Buenos Aires. Ese proceso de masificación se explica en gran medida por los propios cambios en las condiciones generales, en las condiciones sociales y políticas que se dieron en aquellos años, pero también se explican por medidas concretas de política universitaria. Se explican en alguna medida por el fin de los aranceles, es decir, la universidad dejó de ser arancelada, la gratuidad se impuso en esos años, y se explica también durante algunos años solamente por el fin de las restricciones al ingreso. También es cierto que el peronismo procuró una vez más modificar el perfil profesionalista de la universidad, esto en un contexto característico de los años de posguerra, en la cual existía un enorme optimismo en torno a la capacidad de la universidad, en torno a la capacidad de la ciencia, para decirlo de alguna manera, para transformar las variables claves de la vida social y de la vida pública. Creó en el ámbito universitario un Consejo de Investigaciones Científicas para algunos antecedentes del CONICET, introdujo la dedicación exclusiva como una condición central del ordenamiento universitario, a pesar de que, también eso hay que señalarlo, no la generalizó. El peronismo estableció además, como se sabe, un nuevo marco legal que limitó tanto la autonomía como el cogobierno. Ahora, yo creo que también es preciso preguntarse si en las condiciones políticas o incluso en el contexto internacional de los años 50 y 60 era posible restaurar plenamente la autonomía y el cogobierno. Y acá yo quiero, digamos, extendiéndome un poco más, recordar que el gobierno surgido del golpe de Estado de 1955 creó un nuevo ordenamiento legal para el sistema universitario a través de su decreto 6.403. Y este decreto, además de abrir las puertas a la conformación de universidades privadas, generó un marco legal que le dio a las universidades, al menos, digamos, en la letra de la ley, un margen de autonomía mayor. Nuestra idea de la autonomía universitaria, en realidad, viene mucho más de este decreto que de las tradiciones propias de la reforma universitaria del 18. Muchos de quienes asumieron el gobierno de las universidades, en particular de nuestra universidad, empezando José Luis Romero o Enrique Siri Frondizi, creyeron que, digamos, que ese ejercicio de la autonomía, ese nuevo ejercicio de la autonomía era posible, pero
Pero, digamos, lo que el tiempo reveló fue que ese ejercicio era en principio extremadamente difícil y a la larga se reveló imposible, en gran medida porque las tensiones políticas propias de aquella época le imponían, digamos, límites a esa autonomía universitaria. ¿De qué derivaban esas tensiones? Por supuesto, esas tensiones derivaban en gran medida de un contexto político signado por la exclusión de la fuerza política mayoritaria, pero también, digo, de las tensiones derivadas, entre otros aspectos, de la Guerra Fría y del impacto que tuvo la Guerra Fría sobre la Argentina en los años de la década del 60 y 70. Yo acá quiero recordar que la experiencia del periodo 1955-1966 en nuestra universidad ha sido señalada en más de una oportunidad como una época peculiar, signada por un proceso acelerado de modernización, signado por un nuevo peso y una nueva relevancia de la práctica de la ciencia, signada por experiencias innovadoras en términos de extensión universitaria, como las de Isla Maciel, signada por la aparición de nuevas carreras, por la institucionalización de las ciencias sociales, como se ve, digamos, en la creación de la carrera de Sociología, pero que hoy ese proceso está visto también como un proceso mucho más limitado, centrado en algunas facultades como exactas, en algunas carreras de filosofía y letras como Sociología y Psicología. Este proceso, como se sabe, terminó con la intervención de 1966, que clausuró la autonomía, que se propuso despolitizar la universidad. Pero es cierto también, digamos, que este proceso de modernización estaba hackeado no solamente por la ofensiva de la derecha, de los sectores conservadores, de los grupos vinculados al ejército, que de la mano de la doctrina de la seguridad nacional veían en la universidad el nido de comunistas, sino que también estaba hackeado por muchos de los mismos que lo habían sostenido y respaldado desde 1955, que cuestionaban ahora el funcionamiento del mismo sistema. Lo acusaban de ser excesivamente cientificista, lo cuestionaban por su escaso compromiso con el cambio y con la transformación social. Es decir, la radicalización política de esos años fue también un factor que debilitó esta experiencia universitaria y obviamente la imposibilidad de mantener o conservar los acuerdos duraderos entre quienes impulsaron el proceso de modernización fue también una de las causas de su fracaso. Bueno, por último, quisiera hacer algunas breves reflexiones sobre el proceso abierto en 1983. Como saben que hoy la historia reciente constituye uno de los focos de atracción e interés centrales entre la comunidad de los historiadores en nuestro país. Durante muchos años los historiadores, digamos, hemos sido reticentes a ocuparnos de los tiempos más contemporáneos, entre otras razones porque en la medida en que se trata de procesos vigentes, es difícil poder avanzar en delimitar cuáles son sus tendencias, cuáles son sus orientaciones, cuáles son sus resultados provisorios. Y yo cuando preparaba esta exposición me planteaba estas mismas dudas, es decir, estamos todavía, digamos, avanzando recién en los 30 años de la recuperación de las instituciones y de la recuperación de la democracia. Y el problema es la pregunta, ¿cómo recordaremos probablemente en 30 o 40 años este periodo? ¿Cómo recordaremos esta etapa? Y yo sobre el particular tengo solamente, digamos, algunas respuestas provisorias y algunas sugerencias para hacer. 1983 implicó para la universidad, como lo implicó para el país, la recuperación de las instituciones, implicó recuperar la autonomía, implicó recuperar el cogobierno, implicó recuperar la convivencia democrática y el pluralismo como un principio de organización del mundo universitario. Pero 1983 también implicó recuperar la idea de un sistema universitario abierto, y acá quizás radique el elemento sustantivo que me parece caracteriza esta etapa, y que quizás muchos de los que la vivimos no la advertimos en toda su dimensión, ¿no? Es decir, me refiero en este sentido a la masificación, el crecimiento sostenido y acelerado de la matrícula. Había 500.000 de estudiantes universitarios en 1983, poco más de 400.000 en el sector público en realidad. Hoy, 30 años después, llegamos casi a 1.800.000, aproximadamente 1.800.000 estudiantes universitarios, casi 1,5 millones de ellos en el sector público. Y yo creo que con sus limitaciones probablemente este es un logro central de la democracia, ¿no? Es decir, y que implicó también ajustar cuentas con la dictadura en aspectos centrales, porque la dictadura no solo implicó exclusión por motivos políticos, exclusión, obviamente persecución, asesinatos, crímenes, digamos, que afectaron también a miembros destacados de la comunidad universitaria, digamos. Recordar solamente acá que el informe de la CONADEP establece que el 21% de los desaparecidos eran estudiantes.
Implicó, digo, exclusión por motivos políticos e ideológicos, pero también fue uno de los ejes de su política achicar el sistema, a través, entre otros aspectos, de la política de cupos y la política de aranceles, y de esta manera la dictadura procuró clausurar el proceso de crecimiento acelerado de la matrícula que venía de los años 50. Y que se puede decir que en lo que respecta específicamente a la matrícula universitaria lo logró, quizás no tanto en lo referente a la educación superior en su conjunto. Entonces, señalo, un punto esencial es la reconstrucción de las instituciones, de la autonomía y del cogobierno, y el otro la apertura del ingreso. También cabe destacar que estos cambios se hicieron en un clima de enorme optimismo en torno a la capacidad del sistema democrático para resolver los problemas económicos, sociales y políticos, ese enorme optimismo que quedó evidenciado en esa famosa frase de Alfonsín, ¿no? Con la democracia se come, se cura y se educa, pero un optimismo que nosotros sabemos dio lugar después a un proceso cada vez mayor de creciente desencanto. La Universidad de Buenos Aires pasó de tener 100.000 estudiantes en 1982 a tener 162.000 en 1987, pero ese crecimiento de la matrícula se verificó en un contexto de crisis económica, en un contexto de financiamiento estatal y en un contexto en el que el gasto por estudiante, el gasto por alumno disminuyó en forma pronunciada. Ese costo de crecimiento de la matrícula fue sostenido a la larga, en esos años, al menos de la década del 80, a partir de una disminución constante de los salarios de los docentes y de los no docentes, lo que se tradujo, y esto es lo que hemos sido estudiantes en aquella época, lo recordamos bien, se tradujo en un contexto laboral extremadamente conflictivo. Ahora, es cierto también que cuando uno mira la evolución de la universidad de los años 80 hasta acá, ese balance es un balance con claroscuros, es un balance también heterogéneo y difícil de sintetizar. Y yo quisiera ir finalizando esta exposición planteando algunos de los problemas y dimensiones de análisis relevantes a mi entender, pero que no son sin duda los únicos, digamos, y no agotan las cuestiones que debiera contemplar cualquier estudio sobre la historia de la universidad en los últimos años. De ellos, y vuelvo a reiterar esta cuestión, me parece central tener en cuenta que, digamos, la sociedad argentina desde los 80 logró un incremento sustantivo de la participación de la población en el sistema universitario, pero que al mismo tiempo reveló la persistencia de variables que no son nuevas, que ya se registraban en la década del 50 y que son, por un lado, la elevada deserción. A principios de los 90 los datos del sistema público señalaban que se graduaban 20 egresados de cada 100 que ingresaban, y al mismo tiempo mostró tasas de duración efectivas de la carrera mucho más elevadas que su duración teórica, distintas también de acuerdo a las distintas carreras. La Argentina, en ese sentido, digamos, a pesar de estas variables, mostró tasas de escolarización superior que son propias de países desarrollados, y en ellos la participación del sector público, que concentra casi 80% de la matrícula, sigue siendo decisivo. Y ese proceso de crecimiento también es importante tenerlo en cuenta, recorre esos 30 años, a pesar de los altibajos de la situación económica y social del país. Digo, a pesar de los incrementos de la tasa de desocupación, la gente siguió entrando, los jóvenes siguieron, digamos, ingresando a la universidad. A pesar incluso, digo, de las políticas de los años 90, que fueron años de embate, digamos, a través de las políticas neoliberales sobre el sistema de educación pública, a partir de las disposiciones y las leyes que abrieron el paso a procesos de mercantilización muy pronunciados de la educación superior, que se expresaron en las políticas universitarias y se expresaron también en la sanción de una ley de educación superior que todavía hoy está vigente, ¿no? Esos procesos se expresaron a través de diversos mecanismos, a través de un incremento de la oferta de educación universitaria del sector privado, es decir, hay que tener en cuenta también que prácticamente el gobierno de Alfonsín no había, digamos, incrementado la oferta universitaria ni desde el sector público ni del sector privado. Desde el punto de vista institucional, esto se modificó centralmente desde los años 90, a partir del incentivo a la competencia entre las universidades por recursos propios, habilitando la posibilidad de que las universidades cobrasen aranceles a los estudios de grado. Pero lo que es cierto también es que durante los años 90 el sistema universitario se transformó de manera sustantiva, se hizo mucho más amplio en términos de instituciones y a la vez se hizo mucho más heterogéneo y diverso. A pesar de todas estas transformaciones generales del sistema, la Universidad de Buenos Aires sigue siendo una institución central
dentro del sistema. Sigue siendo la universidad pública más grande desde el punto de vista del número de sus estudiantes, concentra más del 20% de la matrícula del sector público, conviviendo hoy con un núcleo numeroso de nuevas universidades privadas en la ciudad y públicas, sobre todo en el conurbano bonaerense, inexistentes hace 25 años. La Universidad de Buenos Aires siguió siendo una institución de masas, de acceso abierta, gratuita en el nivel de grado, y cumplió también en la oposición a gran parte de la política de ajuste de los... Pero, y sobre esto voy a ir finalizando ya, el sello de evolución también en ese sentido, una institución que conserva trabajo clásico, que Weinberg señalaba esta cuestión, ¿no? Es decir, la perspectiva de que las universidades eran esencialmente instituciones conservadoras. Su estatuto conserva el sello y la impronta de 1955. El eje de su estructura curricular global conserva en alguna medida también muchas cosas del sello de 1885. Acá quisiera recordar que en 1984 la universidad creó el ciclo básico común. Quizás la innovación de su estructura curricular general, global, más importante que experimentó desde que adquirió su configuración moderna en 1885. Una organización, como yo señalaba al principio de mi exposición, en base a facultades, fundamentalmente profesionalistas, y que funcionaban en forma prácticamente independientes, una de las otras, digamos, con la excepción de lo que implicaba, digamos, el funcionamiento de su Consejo Superior. En los años 90 la universidad procuró avanzar en una reforma integral de su estructura curricular, avanzó en varios acuerdos institucionales, pero las reformas finalmente fueron muy limitadas, independientemente, obviamente, de los cambios que pudieron haberse dado o pudieron haberse producido internamente en cada una de sus facultades o de sus unidades académicas. Bueno, este es, digamos, es el balance necesariamente provisorio que quería presentar aquí. Espero no haber sido excesivamente pesimista. Estas reflexiones están basadas también en la idea de que nuestra universidad siga siendo una universidad abierta, una universidad de masas, cosa que es fundamental para la construcción de una sociedad igualitaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si les parece, abrimos un espacio de preguntas. No sé si hay un micrófono circulando en la sala, así que no tienen más que pedirlo. Mi nombre es Luis Baraldo, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es muy interesante lo que señalas de que hay varias de las tensiones básicas de la universidad que siguen presentes ahí, ¿no? Esta tensión entre profesionalismo y desarrollo de la vida académica y la dificultad para hacer pie de la dedicación exclusiva. Y el otro, eso que es un conflicto, si se quiere, estrictamente universitario o bien propio de la vida universitaria, o de la génesis de la universidad y la discusión entre modelos posibles de universidad que a lo mejor no vienen exclusivamente estrictamente de lo local, sino de una visión de lo que debiera ser la universidad. Y el otro conflicto que viene de afuera, de ensanchar el horizonte de la universidad, de hacerla más masiva, que entra, digamos, a partir de la intervención del gobierno. Lo que yo me pregunto, digamos, estas son las cosas que están presentes al día de hoy, pero lo que daría la sensación, o uno podría preguntarse, es la ausencia de nuevas preguntas y nuevos desafíos, cuando en algún sentido, o la falta de vigencia de esos nuevos desafíos en la agenda regular de la universidad. Y esos desafíos están ahí porque el rol de las profesiones no es el rol que era, y eso debiera conmover la base de la organización primigenia de la universidad. Hoy en día la primacía de las profesiones no es la que era, la importancia del título no es la que era, y hay una diversificación de la oferta y del trabajo que uno esperaría que impactara de una forma más importante en la universidad. Y por otra parte, también lo que se espera de parte de la universidad y la falta de debate sobre eso, me refiero en particular que hay una tendencia creciente a que la universidad tiene un rol en el posgrado, y sin embargo la discusión en el posgrado no tiene
forma parte de la demanda social, pero al mismo tiempo no está presente en la discusión interna de la universidad de cómo debiéramos estarlo organizando. Uno escucha cómo se organiza el posgrado en distintas facultades y son distintas soluciones ad hoc para un mismo problema. Y es como que, yo no sé si vos decías perdón por el pesimismo, yo lo interpreto más bien como, bueno, más bien es lo que veo que sucede. Y me pregunto de cuáles debieran ser los canales que debiera generar la universidad para encontrar nuevas respuestas o para enfrentar preguntas que aparentemente no se terminan de plantear. Y quiero agregar una más. La universidad es enormemente grande e enormemente dispersa, ¿sí?, en términos de campus. Hoy en día, uno podría decirse uno de los desafíos centrales de la universidad tendría que ser ver cómo utilizar mejor sus recursos y cómo facilitar el acceso. Digamos, si hay un lugar donde el acceso remoto podría tener impacto, eso en una ciudad como en Buenos Aires, sin embargo las iniciativas son pequeñas. Me parece, digo estas cosas como desafío, digo pensando que estamos pensando en el futuro de la universidad, y me pregunto cuáles tendrían que ser los mecanismos de la universidad para imponerse a sí misma estas preguntas, porque da la sensación de que a menos que nos sacudan, las preguntas no terminan de establecerse. Bueno, mi nombre es Emanuel Bot, soy bioquímico de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, egresado de la UBA, y dado el rol que marcaba el profesor de los pilares de la universidad, que dos de ellos son la docencia y la investigación, nosotros venimos hoy en representación de los becarios UBA, dado que estamos realizando nuestro doctorado en esta universidad, y nos encontramos en una situación muy desfavorable para poder realizar nuestras tareas, dado que es una beca de dedicación exclusiva, por lo tanto tenemos bloqueada la matrícula para ejercer profesionalmente, y por otro lado estamos, por el contrato, obligados a hacer tareas docentes. El problema que nos vemos afectados es que las tareas docentes las tenemos que realizar, la mayoría las realiza de manera ad honorem, por lo que la universidad no provee un cargo rentado por algo que nos exige. Por otro lado, a nivel del estipendio que recibimos, estamos muy desfasados en comparación con, por ejemplo, otras fuentes de financiamiento como lo que es CONICET y agencia. Entonces nosotros pensamos que, como últimamente estuvimos reclamando, hace 2 meses nos venimos movilizando como para tener un salario digno, y la semana pasada en Consejo Superior el rector de la universidad se pronunció que estaba en tratativas de equiparar. Nosotros presentamos un proyecto para equiparar nuestro estipendio a un cargo de jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva, con 10 años de antigüedad. Entonces, de ese modo, poder tener una cierta movilidad salarial, dado el contexto inflacionario que nos encontramos. El rector se expidió, hizo una declaración de que estaba en negociación una búsqueda de equiparación a un cargo de jefe de trabajos prácticos, dedicación exclusiva, pero sin antigüedad. Bueno, sería un punto. El tema es que nosotros lo que pedimos es que se abra una mesa de negociación, que se nos reciba para poder tratar estos temas y que ver realmente en lo fáctico cuándo se vota y cuándo se reglamenta, y que no quede en solo una declaración, dado que nuestra situación es muy apremiante y se ve afectado directamente la calidad de la investigación que estamos realizando. Gracias. Sandra Carli, de la Facultad de Ciencias Sociales. Quiero preguntarle, Pablo, por un lado, si en este diagnóstico que vos, una de las cuestiones que vos planteás tiene que ver con el conservadurismo de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces me quedo pensando cuáles son las razones históricas, quizás no solo de larga data, sino más recientes, si entre esas razones el aumento de la escala de la universidad, ¿no?, donde vos diste algunos datos, y en cambio el mantenimiento, o sea, del estatuto, de cierta lógica burocrático-administrativo, si querés también de las formas del cogobierno, o razones vinculadas con lo que Croce diagnosticaba del crecimiento de la partidización, u otras razones, o la falta de mirada comparada que tiene la Universidad de Buenos Aires, a mi criterio,
respecto de otras universidades de América Latina, o las razones económicas. Es decir, ¿cómo en ese conservadurismo han pesado distintas razones históricas, te diría más bien recientes que de larga data, ¿no? Para no hacer una historia demasiado lineal de continuidad con el pasado? Yo quisiera agregar como punto a considerar para el futuro, entre los que plantearon recién, el tema no tanto de la dedicación docente, sino de la dedicación de los alumnos. Por lo menos en ingeniería yo lo veo como un problema. O sea, los alumnos van a la facultad 2 horas. Van a la noche, las clases generalmente son de noche, irán, bueno, 2, 3, 4 horas. Y cuando uno viaja y tiene la posibilidad de ver cómo funcionan otras universidades, es totalmente diferente. Yo no sé si hay algo que sugiere el profesor hacer para contrarrestar un poco esto. Gracias. Sí, Patricia Funes, Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, también felicito a Pablo por la exposición. Creo que, bueno, tengo 2 preguntas en realidad para Pablo y para compartir como problemáticas, para pensarnos como universidad. Una tiene que ver con una del campo, que es cómo periodizar la historia de la universidad, independientemente de la faceta de la historia política de este país, sobre todo en los últimos 30 años. Porque sí se puede entender que 6 golpes de Estado del 30 en adelante obviamente impactaron dentro de las dinámicas propias de la institución, porque cada golpe de Estado supone una intervención, ¿sí? Creo que no hemos reflexionado mucho respecto de eso, justamente, que es la primera vez en la historia de la universidad que los problemas de matrícula, de crecimiento, de excelencia con masividad, no los resuelve un golpe de Estado, sino que la propia comunidad universitaria la que debe hacer frente a esos procesos. Y ahora sí viene que se liga a la pregunta que hace que hicieron recién, ¿no? Cómo cierto conservadurismo de la universidad contribuye o no contribuye a pensar autónomamente, en función de sus actores, con sus responsabilidades, la universidad del siglo XXI. Y otra cosa, me parece que cada vez que hablamos de universidad profesionalista o cientificista, habría que ver qué profesionalismos, sobre qué profesionalismos estamos hablando. Porque también hay un campo, un mercado de trabajo que requiere o no requiere determinadas profesiones. El problema de la Universidad de Buenos Aires fue el, a mi juicio, excesivo peso de médicos y abogados. Cuando se crea la Facultad de Filosofía y Letras, también se crea la Facultad de Agronomía. Fue la compensación, ¿no es cierto? Alguien decía por ahí, creo que era Alejandro Kohn, que la Facultad de Filosofía y Letras era como la quinta rueda del carro, que no servía para nada, excepto para pensar. Pero también estaba la Facultad de Agronomía. No hay tantos agrónomos, no hay tantos ingenieros. Justamente quizás el problema que tengamos hoy es que no hay tantos agrónomos dedicados a alguna cosa y tantos ingenieros. Entonces ahí el tema profesionalismo, cientificismo se relativiza. Me parece que es un tópico que viene de las tradiciones de la discusión universitaria, pero quizás habría que reactualizar. Eso, la extensión y la transferencia, ¿no? Hay distintas evaluaciones del proyecto de Isla Maciel. Es el único que tenemos generalmente en la universidad denominada Dorada del 55 al 66. No hay 10 proyectos de extensión y ha quedado también quizás algo cristalizado en casi los cariños, los afectos de la Universidad Argentina. Bueno, voy a tratar de contestar. A ver, yo una primera reflexión hago sobre esto, que yo soy historiador, digamos, ¿no? Esa es la primera cuestión evidente. Y me pasa muy a menudo que, digamos, participando en este tipo de reuniones, me encuentro a veces teniendo que responder cuestiones en las que la verdad que no soy especialista, digamos, eso tengo que reconocerlo también. Y además hay otra cuestión, es decir, yo soy también soy docente universitario, entonces muchas de las cuestiones sobre las cuales yo puedo contestar acá, las puedo contestar más bien en mi carácter de docente universitario y podríamos decirlo así, como un ciudadano universitario más,
y no como alguien que habla de una voz especializada, que yo creo que acá, entre los que están presentes, probablemente hay muchos que puedan contestar sobre estas cuestiones de una manera mucho más solvente que la que puedo contestar, yo. Hay varias de estas preguntas que se... Bueno, a ver, yo coincido con muchas de las cosas que se han planteado acá, digamos, el compañero, digamos, que planteó el problema de los becarios, digo, yo, digamos, sobre eso, sé que yo estuve en la reunión anterior y sé que tuvieron un intercambio tanto con los quienes estaban presentes acá, como con el secretario de investigación, que creo que había, el secretario de Ciencia, digamos, de la universidad, que estaba presente acá. Digamos, yo sobre eso, digamos, lo único que puedo manifestar en todo caso es mi acuerdo con que, digamos, desde mi perspectiva, los becarios de la universidad, si hacen la misma tarea que hacen los becarios de CONICET, debieran cobrar lo mismo. Pero la verdad que yo no estoy en el, digamos, a ver, puedo hablar de mi opinión. Después, digamos, hay cuestiones obviamente presupuestarias, de funcionamiento de la universidad, que hay que discutirlas en otros ámbitos, digamos. Así que, digamos, sobre eso mi respuesta puede estar limitada, digamos, a esta cuestión. En relación a lo que planteabas vos al principio, digamos, bueno, yo en muchas de las cuestiones estoy de acuerdo también, ¿no? En estas cuestiones que vos planteabas en torno a la ausencia de nuevas preguntas, nuevos desafíos. Entiendo que este es un espacio también, digamos, que se ha construido para poder plantear y para poder discutir estas cuestiones. ¿Cuánto avanzaremos sobre esto? No sé, pero me parece que es importante que nosotros, digamos, que la comunidad pueda tener un espacio para poder plantear todas estas discusiones. Sobre el tema del pesimismo, digamos, que también está de alguna manera rondando algunas de las otras reflexiones que se hicieron acá. Bueno, qué sé yo, es, digamos, una cuestión ambigua, digamos. Yo estoy en la universidad, diría, yo ingresé al Colegio Nacional de Buenos Aires en 1978 y a la Facultad de Filosofía y Letras en 1984. Llevo muchos años en esta institución. Y la llevo como estudiante primero, como estudiante de posgrado y como docente también. Y yo creo que, digamos, está claro para todos esta dificultad para poder poner, digamos, en marcha los engranajes y las dinámicas del cambio, que son mucho más difíciles acá que lo que son en otras instituciones. ¿Por qué lo son? Y acá trato de responder a algunas de las cuestiones que mencionaron antes. Me parece por varias razones. Obviamente porque hay intereses corporativos, digamos, enquistados fuertemente, como pasa en muchas instituciones, creo yo, difíciles de conciliar a veces. Y digo intereses corporativos de todos, de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes, de los profesores, de los graduados. Pero me parece que también un problema fundamental acá, que creo que digamos, es una cuestión central, y es que me parece que nosotros tenemos, y esto lo digo también como observador externo, no como alguien que tenga, porque yo no tengo responsabilidades de gestión, ni políticas, ni nada por el estilo en esta universidad, dirijo un programa académico solamente, que creo que digo, uno de los problemas centrales es que quienes participamos, digamos, de esta comunidad universitaria, en muchos casos entendemos a la vida universitaria de maneras muy distintas, de maneras muy diferentes. Es decir, lo que es la tarea universitaria, creo yo, digamos, uno compara en cómo la entiende alguien de exactas de cómo la entiende un abogado, digo, me parece en ese sentido, digamos, que esa es una dificultad central para procesar los cambios, ¿no? Es decir, los diferentes modos en los cuales, que digo, que están incluso por sobre diferencias políticas que puedan tener, digamos, me parece que esa es una cuestión, digamos, central. Pero bueno, digamos, obviamente sobre estas cuestiones no puedo decir, no es posible tener respuestas inmediatas, tener respuestas sencillas. Las cuestiones que planteaba Sandra recién, bueno, la respuesta también está en ese sentido. Me parece que digamos, se encuadran también, digamos, en el peso de formas distintas de entender la vida universitaria, de formas distintas de entenderla, digamos, de entender lo que es una carrera académica, de entender lo que debe ser la función de un profesor universitario, ¿no? Y de cuál tiene que ser su formación, de cuáles son sus capacidades, sus aptitudes, también de cuáles tienen que ser las capacidades, aptitudes o competencias que tienen que tener los estudiantes. Después, digo, otras cuestiones, lo que planteó recién la compañía sobre el problema de la dedicación de los alumnos. Sí, digamos, a mí también me tocó estudiar en una universidad en el exterior y, digamos, yo conocí lo que era una vida universitaria totalmente distinta a la que tenemos nosotros.
Quizás alguien que vive en Córdoba o vive en La Plata lo puede ver de otra manera. Yo creo que nosotros tenemos una vida universitaria muy limitada, muy limitada. Somos una comunidad universitaria muy metida probablemente en la vida de la ciudad, digamos, metida en un contexto también muy heterogéneo. Estamos poco tiempo en la universidad también. Ahora, eso me parece que es una cuestión interesante a tener en cuenta. Ha sido una característica de la universidad de muy larga data. Incluso cuando la universidad era una universidad de élite y uno podía suponer todos los que iban a la universidad, digamos, debían tener recursos para poder dedicarse full time a sus tareas, pero, digamos, el hábito del trabajo era muy común. Los estudiantes eran estudiantes part-time y eran estudiantes que trabajaban. Digamos, debiera poder dar una respuesta a eso, pero la verdad que no la tengo, ¿no? Digamos, es una característica, me parece que está muy inserta también en la característica profesionalista de la universidad. Lo que planteaba Patricia recién, bueno, es cierto, digamos, ahí hay cambios, hay continuidades también en la forma de entender la relación entre profesionalismo y ciencia. Obviamente hoy es imposible pensar en el desarrollo de muchas profesiones si no es con una base científica, ¿no? Es decir, y esto, digamos, ha modificado a lo largo del tiempo el papel, digamos, de que tiene la ciencia y que tiene la formación profesional. Digo, en muchos casos, digamos, es imposible pensarlo sin una base. Y es imposible pensar a los profesores sin una formación científica sólida, que me parece que es la otra cuestión, digamos. La consistencia de los mismos proyectos de formación dentro de las universidades requieren, digamos, de la formación científica. ¿Dónde estamos en ese lugar? Tampoco podría decirlo exactamente, porque digo, yo no soy un especialista en estas cuestiones. Y me parece muy interesante el ejemplo que diste de la Facultad de Agronomía, porque pensándolo para el caso de Buenos Aires, pero pensándolo también para el caso de La Plata, en muchos casos la idea de la agronomía, digamos, estaba en contraposición, es cierto, a instituciones como Filosofía y Letras, pero también era cierto, cuando uno lo piensa en los proyectos de Joaquín B. González, que era el lugar por excelencia para poder articular ciencia y profesión, ¿no? Es decir, cuando uno pensaba, bueno, salgamos de esta alternativa, digamos, el caso de la agronomía era... Ahora, también hay una cosa interesante con esto, y es que efectivamente se formaban muy pocos ingenieros agrónomos. Uno puede decir, ¿por qué en esa universidad la gente no iba a estudiar agronomía y en cambio seguía estudiando medicina y derecho? Y hay una cosa interesante también en ese sentido, y es de dónde terminaron los agrónomos. Los agrónomos no tenían un campo laboral específico dentro del sector privado. Uno tendría que suponer una sociedad como la Argentina debía requerir estrictamente, digamos, el uso... Los ingenieros agrónomos en realidad terminaban trabajando en el sector público, no terminaban trabajando en los ministerios. Pero digo, me parece interesante en ese sentido el ejemplo. Pero insisto, digo, yo para muchas de las cuestiones que han planteado acá, probablemente, digamos, mi respuesta sea una respuesta que no esté fundada, digamos, en un análisis científico y que tenga que ver más bien, digamos, con aquellas cuestiones que están relacionadas con mi experiencia en la vida universitaria. Abrimos otra ronda de preguntas. Mi nombre es Pablo Altman y me permito dirigirme a todos ustedes, no desde mi condición de profesor, sino desde mi condición de alumno, con casi 70 años que tengo, que acaba de terminar el CBC. Y una de las cosas que hablábamos con los profesores es, ¿qué está sucediendo con los chicos que los chicos no estudian? En una de las materias, les quiero dar este ejemplo, ciencia política, yo le dije a los chicos, ¿cómo puede ser que yo sí me puedo llegar a sacar un 3? Ustedes no tienen ningún derecho a sacarse un 3 porque son jóvenes, están con toda la fuerza y tienen que hacerse un futuro y tener su familia. ¿Qué pasó? Fuimos al primer parcial. Casi nadie se llevó la materia. Considero modestamente, y gracias por dejarme hablar, que hay que arrimarse un poco a los chicos. Están muy perdidos, vienen muy perdidos. Yo leí mucho sobre las pruebas PISA y todo lo que ustedes ya conocen. Yo fui a un colegio alemán donde mis profesores gritaban disciplina, lógicamente, en el patio, pero después se arrimaban, nos hablaban, nos conocían. No sé si ustedes tienen tiempo
creo que no lo tienen realmente, de conocer a sus alumnos, arrimarse un poco más, y yo creo que de esa manera van a estudiar más y va a haber menos deserción. Que cada vez que se producen estos encuentros donde nos cruzamos con mucha gente de distintas facultades, emerge todas las angustias, todas las preocupaciones típicas que me parece que también reflejan aquello de nuestra ausencia, de algo que nos está faltando, algo que encarnaron en su momento Ortega Gasset, Hussein, la Ley Universitaria del Peronismo, Riccieri Frondizi, que es un trabajo que hable sobre la misión social, sobre la misión de la universidad. Nos está faltando eso en vistas al siglo XXI. Pero no quiero abordar ese tema, sino puntualizar sobre una cuestión histórica que me había interesado, que había mencionado Pablo, y es la relación de los reformistas y la reforma universitaria con la investigación científica y con la ciencia. Se había referido al tema de que no concebía tanto a Hussein sin la presencia de un movimiento reformista. Y me parece interesante porque desde las lecturas, digamos, simplemente a veces un tanto dispersas que he tenido, al reformismo siempre lo vi mucho más cerca del Ariel de Rodó o del krausismo, desde posiciones más espiritualistas, que un tanto desconfiaban sobre la ciencia. Y en el caso particular de Hussein, recuerdo también el episodio de su concurso, es un tema bastante trabajado por algunos historiadores, donde los estudiantes justamente reformistas habían fallado, se oponían a Hussein apoyando a Frank Soler, que tenía justamente una propuesta digamos, mucho más separada de la ciencia y más cercana al profesionalismo. Entonces, me gustaría escuchar a Pablo, digamos, a ver una reflexión más acerca de esa relación entre el reformismo y la ciencia. Gracias. No, yo creo que nos acercamos a esta actividad también con algunas preguntas previas y, bueno, en particular la pregunta de la mirada histórica en la universidad nos inquieta porque algunas claves, efectivamente, no sé si las explicaciones, pero algunas claves de nuestro funcionamiento seguramente están por aquí. Y yo quería retomar algo que dijo Patricia, que me parece que es tremendamente vigente y a ver cómo lo ves vos. En esta cuestión de la periodización y esta historia tan vinculada con los avatares políticos, políticos institucionales, digamos, ¿no? de la democracia en nuestro país y los golpes de Estado, estas interrupciones, estos últimos 30 años, y esperemos nunca más, nos ponen en otra sintonía en relación con qué es lo que define a la universidad. Y ahí sí te pregunto por ahí como historiador, ¿qué pistas estás viendo vos en estos 30 años que puedan ayudarnos a pensar, como vos decís, dentro de 40 años, pero algunas pistas debes tener, nudos para pensar a la universidad, en particular la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Yo soy Inés Aguirre, soy del Instituto Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, yo he trabajado no a fondo, pero tengo bastantes datos sobre la desaparición de los estudiantes universitarios, que son bastantes más de los que vos en términos porcentuales. Yo tengo una base de datos de que me da en estudiantes universitarios unos 3.300 y pico en todo el país, de los cuales la tercera parte es de la Universidad de Buenos Aires. En términos de la base de datos que tengo de desaparecidos, que tengo 12.200 y pico de casos que me han ido llegando de todo el país, además de los de la CONADEP, y en eso me ayudó la AGD, el gremio, ¿verdad?, que le escribió a todas las universidades para que me manden los datos, porque hay muchísimos datos que no van a aparecer y no fueron nunca denunciados. En el caso de los desaparecidos de la UBA, nosotros el otro día en la mesa que estuvimos vimos que en el periodo 74 de Ivanišević y Otalagano se fue y antes de irse hizo una picardía muy grande. La inscripción de todos los estudiantes
debía, a las materias y a la universidad, el ingreso y todo, debía tener un doble registro policial. Certificado de domicilio y certificado de buena conducta. Esto es año 74. Esto significa que entre fines del 75, mediados del 75 y el resto, el 76, 77, desaparecieron rápidamente muchísimos estudiantes, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires. Yo tengo registrados 1.100 alrededor, números más o menos. Lo notable es que de esos 1.100, el 80% eran militantes. Es decir, la vida política estaba muy penetrada en la Universidad de Buenos Aires en ese momento. Y esa militancia que fue aniquilada, a mi juicio, ha determinado un cambio en la conciencia política, sobre todo de esta ciudad, que durante muchos años, digamos, fue gobernada o por el radicalismo o por el peronismo, de sus distintas fracciones. Y ahora ha logrado conseguir un gobierno bastante conservador. Conservador en el sentido de elitista. No sé qué conserva, porque alguien conserva cosas valiosas. Yo creo que el gobierno actual de la ciudad no conserva cosas valiosas, más bien las destruye. Pero la ausencia de tanta militancia, fijémonos que, por ejemplo, entre Buenos Aires y La Plata, la cantidad de estudiantes desaparecidos llega al 60% del país, y de los cuales hay alrededor de entre las dos universidades, entre un 70 y un 80% de militancia. Creo que eso cambió las características de esta región. Yo me comprometo dentro de lo posible a seguir analizando estos datos, porque me parecen sumamente importantes. Importantes para entender lo que nos pasa. Y creo que tiene mucho que ver esta universidad abierta y de masas, que además recibe tantos alumnos y en las cuales militaba tanta gente. Bueno, era eso lo que quería aportar, nada más. Empiezo por lo que preguntabas vos acerca del problema de los reformistas y la relación con Hussein. A ver, digamos, yo cuando lo quise plantear acá, lo quise plantear en términos de logros y en términos de límites, ¿no? Es decir, como me parece, digamos, que uno tiene que analizar este tipo de procesos históricos. Hay una cuestión que me parece que es indudable, es decir, cuando uno mira, si bien la posibilidad de la creación de institutos de investigación es algo que está previsto en alguna manera en los estatutos en 1906, la creación sistemática de institutos es algo que se da fundamentalmente después de la reforma del 18, ¿no? Es decir, en 1919 se crea el Instituto de Fisiología, en 1921 se crea el Instituto de Investigaciones Históricas, los institutos de la Facultad de Filosofía y Letras se crean en su mayor parte desde el año 1922. Y es indudable también que en ese sentido la reforma, una de las cosas que trae en la universidad es una crítica a las características que había tenido la vida universitaria hasta ese momento. Que yo me parece que uno de los problemas es, las dificultades para poder implantar ese nuevo esquema, implantar ese nuevo modelo, en la medida que, uno podría llamar los actores sociales o las bases sociales dentro de la vida universitaria son renuentes también a esto. Y creo que el ejemplo que vos mencionás de Hussein, en ese sentido es muy claro, es decir, en la disputa que se plantea con Soler, creo que se plantean estas cuestiones, es decir, cuando se defiende a Hussein, lo que se defienden son sus pergaminos científicos. Cuando se defiende a Soler, se defiende su antigüedad en el cargo, se defiende su experiencia profesional. Pero me parece que hay que verlo en ese sentido, hay que verlo, como un elemento en el cual uno puede ver estas tensiones, ¿no? Es decir, yo creo que indudablemente
digamos, ahí la idea de la ciencia, la idea, es decir, incluso en alguna medida también con ese viejo espíritu positivista, tiene un papel que es un papel significativo, pero que está resistido internamente, ¿no? Por eso también, digo, yo quería plantear las limitaciones y, digamos, y en ese sentido también destacar que la universidad siguió manteniendo su impronta profesionalista en gran medida. El caso de Hussein, yo decía, es una excepción. No hay prácticamente profesores con dedicación exclusiva. Y hay una famosa frase de quien era en ese momento, estaba dejando de ser rector de la Universidad de Buenos Aires, que es Eufemio Valles, en 1922, que es el rector de la Reforma. Valles es el rector de 1906 a 1922, que dice que, digamos, es imposible consagrar la dedicación exclusiva a la docencia, porque dice, los emolumentos que cobran los médicos y los abogados hace que sea imposible que dejen el buffet o dejen el consultorio para poder dedicarse exclusivamente a la vida universitaria, ¿no? Bueno, digamos, esas dos cuestiones, uno lo tiene que entender en ese contexto, pero también tiene que entender sus límites. A ver, los nudos para una historia de la universidad, digamos, fue pregunta complicada porque hay muchísimos, ¿no? Bueno, entonces decía uno, primero me parece que esto es muy claro, son los desafíos que implica la masificación, ¿no? Es decir, los desafíos que implicó, digamos, no solamente, digamos, a partir de 1983, crear un nuevo cuerpo docente para la universidad, ¿no? Es decir, hubo repentinamente, es decir, el problema no era solamente construir edificios, construir sedes, también era poder conformar un nuevo cuerpo docente. Y muchas de las características que tiene la composición del cuerpo docente hoy de la universidad, digo, 75%, bueno, si me corrigen acá quienes tienen los datos, aproximadamente son auxiliares, ¿no? 24% son profesores, el porcentaje de docentes que tenemos ad honorem, me parece que digamos que ese es uno de los núcleos para entenderlo en el mismo contexto de la masificación. No podemos entender la estructura, la composición que tiene el cuerpo docente universitario si no entendemos, digamos, los desafíos que implicó esto. Yo creo que también una cosa interesante para plantear, digamos, en un análisis de esos años, y yo para eso no tengo una respuesta concreta, es la disminución de la importancia o el peso que la universidad ha tenido, para decirlo de alguna manera, en la agenda de los problemas públicos. Es decir, a mí me ha pasado estudiando, digamos, los problemas universitarios, incluso en la época de la dictadura o antes, uno encontraba permanentemente noticias en los diarios, es decir, la problemática universitaria tenía una atención central dentro del periodismo, dentro de la opinión pública. La perdió. Yo creo que en líneas generales la perdió. Digamos, no es un tema de la Universidad de Buenos Aires, es un tema del sistema universitario en general, pero no tendría respuestas para eso, ¿no? En una reunión anterior, digamos, en relación a una pregunta que le hacían a Sandra, Sandra planteaba también los problemas de gobernabilidad como un desafío para la universidad en el futuro. Me parece que esos son problemas para plantear también en una agenda de debates o en una agenda de cuestiones, ¿no? Pero me quedo corto probablemente, ¿no? Porque quizás haya muchas otras cuestiones que plantear en la... Bueno, yo decía, digamos, y lo planteé en un trabajo, digamos, que preparé para esto, las dificultades para poder avanzar en una reforma curricular, ¿no? Es decir, en los años 90 se avanzó, digamos, con acuerdos institucionales para llevar a cabo un proyecto de transformación sustantiva de la universidad. Se avanzó provisoriamente en algunos casos, en algunas carreras, pero del grueso de ese proyecto, de esa propuesta, hoy no queda. Y yo he tratado de preguntar a algunos si saben por qué es lo que pasó, y nadie tiene muy claro qué es lo que pasó con eso, ¿no? Porque de repente desapareció, bueno, están los acuerdos de Colón. Bueno, me parece que esas son las cuestiones, es decir, la imposibilidad de llegar, digamos, a una transformación más sustantiva de la estructura curricular, creo que también está dentro de las cuestiones que hay que... digamos, que podrían entrar, pero insisto, me quedo probablemente corto, digamos, quienes conocen más la estructura de la universidad, digamos, en esos años podrían dar una respuesta más adecuada. Bueno, los datos, yo tomé los datos de la CONADEP. El dato que tomé, digamos, voy a examinar, digamos, con más cuidado los datos que preparaste vos, Irés, pero digo yo, digamos, en principio mi referencia para analizar esto en líneas generales es el informe que elaboró la CONADEP. Después de años de no vernos o saludarnos por los pasillos y de lejos con Pablo, ahora nos vemos una vez por mes, más o menos, pero vos planteabas de acá 30 o 40 años. Yo no creo ser el único que percibe el cuello de botella fatal, ¿no?, al que se aproxima la Universidad de Buenos Aires como universidad de masas y demás,
entre las universidades del Gran Buenos Aires, que en un plan de competitividad y rapiña y no en un plan de complementariedad se enfrentan con la UBA, al que le pese le pesa, y la deserción masiva del secundario que antecede a la deserción de la que hablaba el colega enfrente, ¿no? Y por otro lado también el rechazo a esa elitización de los soberbios que viene a ser nuestra misma universidad. En ese sentido, bueno, una intención externa de jibarizar la UBA, hacerla chiquitita, y a veces también del lado de adentro una acción de bonsai, ¿no?, que achica y controla, porque si es chiquitito es más fácil, y en ese caso ustedes sabrán que es peor el bonsai que podar los árboles, ¿no? Podar los árboles, no soy de agronomía, pero los árboles vuelven a crecer, ¿no? Ese cuello de botella y esa universidad chiquita de dentro de 30 o 40 años, ¿qué es lo que va a ser de esta y de nosotros o de ella? Ligado justamente a lo que acabas de decir de la pérdida del debate universitario y el papel del universitario en los medios, en los debates nacionales y demás. Me imagino que la posición de Puiggrós hoy debe ser una peca en el Congreso de la Nación, hablando desde una posición universitaria, aunque estén hablando del Código Civil y esté lleno de abogados al respecto. Yo quiero hacer una reflexión. Bueno, yo soy Catalina Nosiglia, soy la secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires. Por el momento, para parte, sigo siendo muy part-time profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, enseño políticas educacionales. Y quiero hacer una reflexión sobre esta misma actividad. En realidad, cada uno de los ponentes y de las mesas que pensamos, principalmente en la Comisión de Enseñanza, y que tenemos la responsabilidad de armar estos debates, eran traer profesores de la misma universidad en principio para que sean un animador de la discusión y de las preguntas, no pensar en una estructura formal de una exposición o de expositores. Pero hoy lo señalé en la Comisión de Enseñanza, tenemos muy buenos documentos que nunca se escribieron, no se habían escrito hasta el momento, de aspectos de la historia de nuestra universidad, como el documento que escribió Pablo sobre las reformas, los éxitos y los fracasos de las reformas curriculares en los últimos 30 años de democracia. El paper que subimos hoy a la página, escrito por Daniel Ferman, que analiza la oferta académica de la universidad desde su creación, pero particularmente en estos últimos años, con un estudio documental de la evolución, de la transformación de los planes de estudio en cada facultad, y algunos datos para incentivar la participación en este debate. Sin embargo, la participación es muy baja. Por más que esto se transmita en streaming, por más que el esfuerzo de todos los docentes que nos han acompañado y los decanos y las autoridades para implementar esta actividad y los trabajos que estamos incluyendo en la página para ser debatidos, la gente participa muy poco. Entonces es muy difícil pensar una historia común en la universidad cuando también es difícil que todos participemos de un espacio común al cual se nos está dando. Entonces yo lo que pido en esto que está en streaming y a todos los que están presentes, que nos ayudemos a poder ampliar este debate, a incluir a otros en este debate, porque realmente las referencias, que la idea no son mesas consecutivas, sino que cada mesa enriquezca lo que se debatió en la anterior. Y bueno, esto es una tarea bastante difícil, y lo que solamente mi participación era para que nos ayuden, digo, a la Comisión de Enseñanza, que es la responsable de esta actividad. Yo simplemente soy asesora de la Comisión de Enseñanza, es a difundir esto en el marco de las instituciones de que cada uno es parte. Nos está costando mucho que la gente participe, y eso lo tengo que decir desde ahora para no sentirnos frustrados a fin del año que viene. Han participado muy pocos del debate del documento de Pablo, han participado, esperemos que haya mayor participación con este que hemos subido, pero bueno. Y también le decía hoy a Verónica,
que vamos a abrir en el espacio de la página un espacio, un buzón de sugerencias y cosas que se les ocurran a ustedes que podamos ir construyendo en conjunto, porque esto no es algo que solo lo decidamos desde la Secretaría Académica, por eso quería intervenir, sino que tenemos que construir entre todos, es un espacio para construir entre todos, desde nuestro debate a nuestra participación y las ideas que nos puedan acercar para enriquecer este debate. Así que cuando le dicen no, le preguntamos a Pablo, en realidad la idea es también que en cada uno de estos encuentros se genere un debate entre nosotros que nos prepare mejor para debatir, si hubiera que debatir el estatuto o alguna reforma de la universidad que nosotros nos propusiéramos en el futuro. Perdón, Mariano, vos habías hecho una pregunta, te pediría si podés, digamos, concretar lo que... No creo ser el único, lo he conversado con algunos de ustedes en pasillos o en rincones, que alcanza a percibir que en los próximos años, quizás 20 o 30, los 20 o 30 años de la reflexión futura en la que nos podríamos encontrar algunos sobrevivientes, una Universidad de Buenos Aires, en general todas, pero la de Buenos Aires más, ¿no?, achicada en su ingreso, en la cantidad de gente que se acerque y demás, o por lo que está pasando con las universidades del Gran Buenos Aires, de creación creciente, y el alejarse de la universidad de partes importantes de los jóvenes que no pueden ni siquiera terminar el secundario, y no porque no existan las posibilidades y demás. Es decir, una universidad que va a quedar más chiquita en la medida en que quienes tienen que entrar a ella o van a otro lado, con algunas malas artes, esto también lo señalo, o ni siquiera se van a acercar a ella. Y a eso le agregaba además que parte del problema puede estar ligado a la no presencia de los universitarios y de sus profesionales en la difusión, la discusión pública y demás, no digo golpeando la mesa, pero más o menos. Sí, a ver, y yo digo nuevamente cuando tengo que responder esta cuestión, digamos, contesto más por mi experiencia como universitario, como ciudadano universitario, para decirlo de alguna manera, que, digamos, como historiador. A ver, digo, yo una de las cosas que quise plantear ahí, lo planteé como un problema, lo planteé como una pregunta, una incógnita, digamos, cuando hablé de esta cuestión vinculada con la dificultad que implica procesar los cambios, digamos, dentro de la Universidad de Buenos Aires. Pero no lo planteé tampoco como una cuestión estrictamente determinista, digamos. Yo creo que no hay nada, ninguna institución, ninguna persona está condenada, digamos, de antemano. Así que, digamos, en ese sentido, creo que digamos, no tendría una visión, y esto te lo traté de plantear también, determinantemente pesimista en ese sentido. Ahora, yo, y esto lo digo, lo planteo también como una reflexión, yo fui profesor durante 15 años en una universidad del conurbano, ¿no? Y me parece también que independientemente de todas estas dificultades o problemas que tienen que ver con los funcionamientos institucionales de nuestra universidad, me parece que la universidad tiene cumple una función, va a cumplir una función que es muy difícil de sustituir. Y eso no lo digo, a ver, despectivamente. La Universidad de Buenos Aires no solo concentra, sí, va a seguir concentrando gran parte digamos, de la actividad científica, de los mejores científicos, de los mejores profesores, digo, también me parece que concentra gran parte, y esto no es una visión despectiva, ¿no?, sino es plantear efectivamente los problemas, gran parte de los mejores alumnos, ¿no? Entonces me parece que esa interacción permanente que se da a veces es independiente de que podamos modificar los planes de estudio, a veces es independiente también del carácter part-time de los estudiantes. Me parece que en ese sentido gran parte del optimismo que uno puede conservar radica también en pensar sobre las habilidades, capacidades que tienen nuestros estudiantes y nuestros profesores, ¿no?, independientemente de las dificultades que puedan tener el funcionamiento institucional. Digo, que el que no es un problema, que es un problema, digamos, que tiene que ver, digo, y esto es un poco lo que te traté de explicar recién, con la propia historia de la universidad. Bueno, creo que vamos cerrando. Muchísimas gracias, Pablo, por haber bancado el panel solo y a ustedes por haber llegado hasta acá. Así que buenas tardes y creo que hay una
Bueno, nosotros como un agradecimiento a la participación de Pablo y de Graciela, le damos un pequeño diploma de reconocimiento de su participación. Guarden, porque esto va a ser parte de la historia que vamos a contar dentro de unos años de la UBA. Y además le regalamos un pin de la universidad. Bueno, esto es lo que nos da identidad y nos junta a todos, por eso también el pin que regalamos a cada participante tiene que ver con esto. Así que bueno, les agradezco, los invito, si no pueden venir personalmente, pueden seguirlo por streaming en tiempo real o de manera diferida. El éxito de estas jornadas va a ser el éxito de poder pensarnos para el siglo XXI de una manera más fundamentada y más plural. Y por eso digo, los animo y que ayuden a que el resto de la gente se sume a cualquiera de las instancias que están previstas. Bueno. Ante todo, le pedimos un fuerte aplauso a los protagonistas también. ¿Queda algo más? El panel, el próximo los invitamos a todos. Además, recordarles que este encuentro que hoy vivieron aquí, que estuvieron presentes, que se transmitió en streaming, lo pueden revivir junto a las otras propuestas que se realizaron, las diferentes actividades, a través de la plataforma digital programa siglo21.rec.uba.ar, y los invitamos al próximo encuentro, que será el miércoles 15 de octubre a las 18 en esta misma sala, denominado El rol del movimiento estudiantil en el marco de la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, en donde coordinará el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el profesor José Luis Justi, disertarán el doctor Carlos Mas Vélez, consejero superior de la UBA, Arturo Posali y Constanza Bocio de la Federación Universitaria Argentina, y también estarán por la Federación Universitaria Julián Asiner e Israel Hesegman. Todos ellos estarán presentes en el próximo encuentro. Quienes no puedan presenciarlo lo pueden seguir, recordamos, a través del programa siglo21.rec.uba.ar. Recuerden que las otras dos actividades, también el mes de octubre será intenso con el encuentro de rectores y las dos actividades que pueden compartir a través de la plataforma digital. Así que muy buenas noches, gracias por participar.